A mí me correspondió demostrar el teorema 12.3, el cual es el teorema de la semejanza AAA. El enunciado de este teorema es el siguiente. Sea dada una correspondencia entre dos triángulos, si los ángulos correspondientes son congruentes, entonces la correspondencia es una semejanza. Nuestra hipótesis en este caso es que, dados el triángulo ABC y D y el triángulo DEF, dos triángulos correspondientes, se tiene que el ángulo A es congruente con el ángulo D, el ángulo B es congruente con el ángulo E y el ángulo C es congruente con el ángulo F. Para esta demostración es necesario saber que, dada una correspondencia entre dos triángulos, para que sean semejantes se deben cumplir dos condiciones. La primera es que los ángulos correspondientes deben ser congruentes y la segunda es que los lados correspondientes deben ser proporcionales. Para la primera condición debemos demostrar que el ángulo A es congruente con el ángulo D, el ángulo B es congruente con el ángulo E y que el ángulo C es congruente con el ángulo F. Y esto por hipótesis se cumple. Ahora, para la segunda condición, debemos demostrar que los lados correspondientes son proporcionales. Hay que demostrar que AB entre DE es igual a AC entre DF es igual a BC entre EF. En este caso, basta trabajar únicamente con dos lados correspondientes. En este caso, vamos a demostrar que AB entre DE es igual a AC entre DF. Para el tercer lado correspondiente, la demostración es igual, únicamente se aplica un cambio de notación. Entonces, consideremos M un punto del segmento de AB y N un punto del segmento AC, de manera que AM es igual a DE y AN es igual a DF. Teniendo esto y que el ángulo A es congruente con el ángulo D por hipótesis, podemos aplicar el postulado LAL, obteniendo así que el triángulo AMN es congruente con el triángulo DEF. Ahora debemos considerar dos casos. El primer caso es cuando el punto M es igual al punto B. Observemos que cuando esto sucede, el triángulo ABC y el triángulo AMN son el mismo triángulo, porque si el punto M es igual al punto B, el punto N debe ser igual al punto C para poder mantener la congruencia que se demostró anteriormente. Una vez dicho esto, podemos mencionar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo AMN por identidad, ya que, como dijimos, son el mismo triángulo. Y como anteriormente demostramos que el triángulo AMN es congruente con el triángulo DEF, podemos concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF por transitividad. De esta manera se cumple que AB entre DE es igual a AC entre DF, ya que como ambos triángulos son congruentes, sabemos que la medida de sus lados correspondientes es la misma. Y con esto queda demostrado la segunda condición para el primer caso, el cual es cuando el punto M es igual al punto B. Ahora, para el segundo caso, el cual es cuando el punto M es distinto del punto B, como nosotros demostramos que el triángulo AMN es congruente con el triángulo DEF, podemos afirmar que el ángulo AMN es congruente con el ángulo E. Esto por el teorema que dice que los ángulos correspondientes a triángulos congruentes son congruentes. Y como por hipótesis tenemos que el ángulo E es congruente con el ángulo B, entonces podemos mencionar que el ángulo AMN es congruente con el ángulo B por transitividad. Ahora, como nosotros sabemos que el ángulo AMN y el ángulo B son ángulos correspondientes, entonces podemos decir que el segmento MN es paralelo al segmento BC por el teorema que dice que si dos rectas son cortadas por una secante y los ángulos correspondientes son congruentes, entonces dichas rectas son paralelas. Este teorema se puede trasladar para trabajar con segmentos. De manera que nos quedaría que AB entre AM es igual a AC entre AN por el teorema fundamental de la proporcionalidad. Ahora, una vez obteniendo este resultado que AB entre AM es igual a AC entre AN, y como anteriormente nosotros declaramos que AM es igual a DE
y AN es igual a DF, entonces podemos mencionar que AB entre DE es igual a AC entre DF. Por lo tanto, del caso 1 y el caso 2 queda demostrado que los lados correspondientes de estos dos triángulos son proporcionales, demostrando de esta manera la segunda condición que se deben cumplir para que dichos triángulos sean semejantes. Y como logramos demostrar la primera y segunda condición, entonces queda demostrado el teorema de la semejanza AAA.